En abril de este año, hace 2 meses, el Parlamento aprobó la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, una ley clave de este periodo de gobierno, clave sobre todo para cortar el crecimiento del déficit que estaba previsto para los próximos años. Sin embargo, de aquel debate quedaron asignaturas pendientes, 2 capítulos por lo menos: la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. En estos días el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en 2 proyectos de ley de salvataje para estas 2 cajas paraestatales. Se espera que estas iniciativas, que ingresarán en el Parlamento en la primera mitad de julio, generen una discusión intensa, porque los afiliados a una y otra caja vienen mostrando reparos con algunas medidas que están sobre la mesa. Bueno, de hecho, el sindicato bancario AEU ya se ha declarado en conflicto por este tema. A su vez, un dato a tener en cuenta es que el Poder Legislativo tiene plazo hasta octubre para sacar adelante estas leyes, ya que la Constitución impide votar normas relativas a la seguridad social en los 12 meses previos a las elecciones. En los próximos minutos vamos a pasar en limpio, en general, en qué está el análisis de la situación de estas 2 instituciones, por dónde se perfilan los caminos de salida. Estamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, encantado. Vayamos a lo que yo introducía recién. El gobierno decidió que la situación de estas 2 cajas, la caja bancaria y la caja de profesionales universitarios, iba a ser tratada en proyectos de ley distintos al general, al de reforma del sistema de jubilaciones que se aprobó en abril. ¿Por qué? Porque tienen 2 situaciones extremas, digamos, los 2 casos. Uno se descubrió, llamémosle antes, caja de profesionales, el otro más recientemente, pero al mismo tiempo con más urgencia, caja bancaria. Están en una situación tal que la norma general, que busca una convergencia de parámetros a 20 años aproximadamente, no permite dar cuenta de la situación de estas 2 cajas, porque en ese periodo de 20 años de transición se deben hacer cambios muy específicos, y por lo tanto nos parecía que la discusión general del cambio del sistema de seguridad social era uno, y luego había 2 temas específicos que en paralelo se estaban discutiendo, porque la verdad que mientras se estuvo trabajando en la ley general, paralelamente ya se estaba trabajando y dialogando y buscando acuerdos en las situaciones particulares. ¿De qué grado es la gravedad de la situación de estas 2 cajas? Es muy importante porque tienen una perspectiva de corto plazo de no poder cumplir con sus obligaciones. ¿Qué es lo que les puede ocurrir justamente a corto plazo? Justamente, no poder pagar las jubilaciones, depende. En el caso de la caja bancaria es muy próximo, antes de fin de año, llamémosle así, y en el caso de la caja de profesionales había un escenario de un poco más de tiempo, pero no mucho más, un par de años del momento que empezamos a trabajar, ahora ya un poco menos. Y por lo tanto hubo que asumir esa realidad, una realidad que yo lamento que se haya descubierto tan próximo al abismo. Esa era la pregunta siguiente, ¿no? Porque esta crisis, sobre todo la de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, está planteada hace años. ¿Y recién ahora se estaría llegando con la primera solución de fondo? Bueno, en realidad nosotros cuando asumimos no teníamos en el registro, ni tampoco en lo que recibimos de parte del gobierno anterior, que estuviéramos en una situación tan extrema. Eso empieza a darnos cuenta a nosotros cuando durante la pandemia, en un determinado momento hubo un planteo del Colegio de Abogados, cuando se suspendieron las actuaciones judiciales por la pandemia, solicitando que los aportes de los abogados se suspendieran por un par de meses, y la respuesta del directorio de la Caja de aquel momento fue que si eso ocurría iban a tener un problema de equilibrio y de pagos. Entonces dijimos, entonces tenemos un problema muy serio. Bueno, y a partir de ahí se constató que efectivamente estábamos en una situación extrema. De todos modos,
también se puede decir que se dejó pasar tiempo, porque eso usted señala... Sí, fines del 20, por ahí. Son 3 años, 2 años y pico de demora. En el medio de eso hubo un cambio de autoridades, hubo elecciones, lo que permitió un diálogo mejor, porque el directorio anterior no estaba muy proclive a un diálogo de búsqueda de salida. El nuevo directorio ha tenido una postura de mucho coraje, de enfrentar una realidad muy complicada y de avanzar en el diálogo con el Poder Ejecutivo. Y a fin del año pasado nos presentaron un anteproyecto, un anteproyecto borrador del directorio, y que nosotros empezamos a trabajar juntos con ellos, y ya estamos en la etapa final. Seguramente en las próximas semanas podremos enviar al Parlamento un proyecto de ley específico para resolver el problema de la caja de profesionales. ¿Y en la otra caja? La situación de reconocimiento de la situación fue muy posterior. Nosotros, cuando detectamos que la situación patrimonial de la caja bancaria era muy delicada, fue a comienzos del año pasado. Esta caja había tenido una reforma en 2008, ¿no? Exacto, en 2008. Y tampoco había al respecto ningún aviso ni ninguna señal de que estuviera en un proceso tan agudo, más agudo todavía que el de la caja de profesionales. Nosotros, cuando detectamos eso, que fue a los primeros meses del año pasado, tuvimos una reunión, citamos al directorio de la caja bancaria, al Ministerio de Trabajo, y les planteamos que estábamos viendo una situación inminente de crisis patrimonial, y la respuesta de ese momento, mediados del año pasado, hace un año aproximadamente, fue que no era así, que había un tema estrictamente financiero, que era un tema de pasar unos años con algunos créditos, etcétera. Y recién después que ellos contrataron una consultoría externa, que les dijo: miren, muchachos, esto es inminente. Entonces, a fin de año tuvimos una nueva reunión ya con la consultoría hecha, y ahí hubo un reconocimiento de que había una situación muy, muy grave y muy urgente. Llama la atención que se haya llegado a esta situación en las dos cajas, cuando el Poder Ejecutivo tiene representantes en los directorios de las dos instituciones, ¿no? ¿Cómo se explica eso? En el caso de la caja bancaria, es el presidente de la caja bancaria, no tiene, es una figura más bien, no tiene mayoría el Poder Ejecutivo, y tampoco, pero está ahí. Sí, entró el nuevo presidente, el de este periodo de gobierno, entró, yo diría, por ahí por el 2021, y obviamente no había señales ni avisos de que estuviera ocurriendo una situación de gravedad. En el caso de la caja de profesionales, los dos representantes del Poder Ejecutivo, desde que empezaron a observar esa situación, empezaron a plantear la necesidad de los cambios, y como dije, hasta que hubo un cambio de directorio por voto, porque además el Poder Ejecutivo está en minoría en los dos casos. En uno tiene solo el presidente, en el otro tiene 2 representantes, pero la mayoría son 5 representantes electos. Está bien, estará en minoría, pero puede informar. Claro. Puede trasladar la información y por eso hacia mismo, el gobierno, ¿no? Y estamos hablando de eso, que efectivamente, pero, a ver, Emiliano, estas crisis no ocurren en un año o 2. Estas crisis vienen de antes. Bueno, y entonces, el gobierno anterior, ¿qué pasaba con los representantes del Poder Ejecutivo antes? Bueno, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta que habría que hacerle a las autoridades anteriores. Porque la verdad, nosotros heredamos 2 situaciones graves en donde el gobierno anterior no nos dio noticia alguna. Y la verdad, como se dice vulgarmente, nos comimos un garrón. O sea, tenemos que asumir una situación de salida muy abrupta, cuando estos procesos seguramente venían incubados de tiempo anterior. Y quiero decir algo, creo que eso demuestra el acierto de que en la reforma de la Seguridad Social, en la ley que fue aprobada, se haya creado la Agencia de Seguridad Social, que es
una especie de superintendencia de instituciones de previsión social. Sí, ese es uno de los aspectos del proyecto de ley que menos se mencionó, quizás, que menos se discutió. Hubo sí algún planteo, ¿no? Hubo sectores políticos que discrepaban con la creación de esta agencia. Pienso en Cabildo Abierto, ¿no? Sí. Pero apareció en algunos momentos del largo debate y sin embargo no estuvo en el tope de la atención. A ver, ¿qué papel jugaría o qué papel podría jugar esta agencia reguladora a estos efectos que estamos comentando ahora? Para que se pueda entender, tendría un poco el rol que tiene la Superintendencia de Instituciones Financieras del Banco Central sobre los bancos. Es decir, tiene, en la medida que todavía no está creada, pero la ley, digamos, determina su creación, todavía no está ejecutado eso, tendría la supervisión, el control de información, sin violar las autonomías, obviamente. Sí, pero ese era el punto delicado. No, eso está fuera de discusión. Lo que sí tendría es la capacidad de monitorear los procesos y ir haciendo el seguimiento de cuál es la situación de cada uno de los subsistemas de seguridad social, en el sentido de precaver que no haya este tipo de situaciones y prender las luces amarillas, mandar las señales correspondientes y anunciar cuáles son las medidas que hay que tomar para corregir esos problemas. Y la verdad me parece que eso es muy pertinente y bueno, y en los próximos meses seguramente esto va a estar poniéndose a andar, ¿no? Ministro Mieres, después de estas consideraciones generales que abarcan, digamos, a las dos cajas o con algún apunte más específico sobre una de ellas, le pido que pasemos ahora sí a detenernos en cada una de las dos y que empecemos en ese sentido con la caja de profesionales, la caja con más apuros, ¿no? La caja que primero se llegó a la conclusión de que había que hacer arreglos, pero no la que tiene un horizonte más inmediato de riesgo de cesación de pago. Ahí está. Al mismo tiempo es la que tiene una solución aparentemente más avanzada. Más avanzada, ¿no? Sí, claramente. El gobierno está negociando un proyecto de ley con las autoridades de la institución en base a una propuesta, un anteproyecto que se presentó, decía usted, en diciembre del año pasado. Primero expliquemos a qué tipo de profesionales comprende. Pienso sobre todo en la audiencia que no está abarcada, ¿no? Claro. Que está por fuera de la caja de profesionales. La caja de profesionales es una creación de hace ya unos cuantos años, muchas décadas, en el momento en donde las profesiones universitarias abarcadas eran pocas y también eran bastante menos los profesionales, y por lo tanto tiene un diseño que está vinculado a una progresión de aportes en función de una especie de carrera profesional ficta, que son los honorarios fictos. En función de los honorarios fictos se van aportando, cada 3 años hay un cambio de categoría, hasta llegar a 10 categorías, 30 años de aportes, y esos eran originariamente el conjunto, el universo de afiliados de la caja de profesionales. Esto ha ido cambiando mucho porque el mundo de las profesiones universitarias cambió sustancialmente, se han incorporado nuevas profesiones, el rango de ingresos de los profesionales universitarios es mucho más amplio que el que existía en los momentos fundacionales, y también la cantidad, el universo. Entonces ello ha determinado una suerte de que las reglas de juego que se habían definido en su momento, que fueron modificadas en algunas instancias, nuevamente deban ser modificadas. Enseguida quiero ver cuál es el diagnóstico, pero a ver, con los datos que estuve revisando, notaba que la caja ampara a más de 160.000 afiliados activos, sí, y unos 19.000 pasivos. Sí, lo que ocurre es que muchos de ellos declaran no ejercicio, por lo tanto no aportan, porque justamente yo creo que ahí está un problema de que hay un desfasaje entre lo que de alguna manera es la capacidad contributiva del profesional. El profesional que no ejerce de manera liberal no está obligado a aportar a la caja de profesionales. Muchos de ellos trabajan solo como dependientes, un número importante, y no tienen los recursos o no ven necesario aportar a esa caja, y en la medida que no ejercen profesionalmente independientes su actividad, tienen derecho a no aportar. El universo es el de los profesionales universitarios. Sí. ¿También los profesionales graduados en las universidades privadas? También, claro. Sí, sí. ¿Y quedan aparte los escribanos? Los escribanos tienen una caja propia, que es la caja notarial. O sea, todos los profesionales universitarios, menos los escribanos. Menos los escribanos. Una cosa así. Sí, sí.
Y originalmente eran pocas profesiones. Luego, yo no me acuerdo en qué año, pero hubo un momento en donde se incorporaron nuevas profesiones a la caja de profesionales y eso amplió bastante el universo, pero también diversificó mucho el tipo de ingresos que tienen las personas que podrían estar alcanzadas por la caja. Entonces, lo que se ha ido generando es un desfasaje entre las prestaciones que se deben dar a los pasivos y los ingresos que la caja incorpora, además de que hubo inversiones que funcionaron más o menos, algunas bien, otras mal, que según lo que dicen los especializados, yo en ese punto, o sea, yo lo que pasó sobre la caja de profesionales conozco poco. Lo que conozco bien es cómo está la situación y cómo tenemos que resolver. Y ahí es donde empezó ese diálogo. Sobre las causas hay distintas visiones, pero el proyecto de ley o el anteproyecto presentado por la propia caja, que se está tomando como base, incluye en la exposición de motivos un esbozo, ¿no? Dice, además de los cambios sociales, demográficos, económicos y culturales que alcanzan a todos los organismos previsionales, la coyuntura actual genera para la caja de profesionales universitarios, dadas sus particularidades, nuevos desafíos. Y entonces menciona la mayor longevidad del colectivo, las nuevas formas de organización del trabajo profesional, con el crecimiento de la relación de trabajo dependiente, la heterogénea realidad de los profesionales, especialmente desde la incorporación de nuevos títulos universitarios, y la feminización del colectivo, ¿no? Sí, está bien, es una buena descripción. Todos son elementos que determinan una extensión del tiempo por el cual una persona retirada va a percibir la jubilación, y una reducción de la cantidad de aportantes en la medida que muchos pasan a situación de dependencia y no quieren o no pueden aportar además para esa caja de profesionales. Porque si pasan a la situación de dependencia, pasan a tributar por la caja correspondiente. El Banco de Previsión Social. Por el Banco de Previsión Social. Sí. ¿Deberían también seguir tributando a la caja de profesionales? No, si son solo dependientes. Si tienen actividad profesional independiente, sí. Y ahí está la discusión. Bueno, y lo que pasa es que muchos efectivamente tienen solo una actividad de dependientes. Pueden, si quieren, además aportar, pero si declaran no ejercicio, no tienen por qué aportar. A grandes rasgos, la propuesta que elaboró la Caja incluye el aumento de los aportes de los profesionales, establece que el sueldo básico jubilatorio será el promedio actualizado de los sueldos fictos de los últimos 18 años, cuando hoy el periodo a considerar es 3, ¿no? Los últimos 3. ¿Verdad? E incluye un ajuste de la tasa de reemplazo mínima a 45% para la causal de jubilación común, hoy está en 50%. Sí. También establece una tasa de contribución pecuniaria, una especie de impuesto sobre las jubilaciones profesionales de 7% en promedio, pero fijada en función del monto de la jubilación. En febrero vi que usted dijo que tenía una sintonía importante con planteo, que en general las soluciones irían por ahí. Lo que pasa es que básicamente lo que uno está viendo allí es un adelantamiento de la convergencia paramétrica. Es decir, ¿qué es lo que la ley general propone? Un adelantamiento de lo previsto en la ley general. Exactamente. La ley general lo que dice es los distintos subsistemas tendrán que ir convergiendo en un plazo de 20 años a un régimen común, es decir, con reglas lo más parecidas posibles, no idénticas, porque cada una tiene su especificidad, pero converger en esa dirección. ¿Cuál es el problema de la caja de profesionales? Que eso hay que hacerlo más rápido, porque si no, no llegamos. Entonces, hay que transformar la regla de juego de la caja de profesionales para que pueda llegar bien a la convergencia. Entonces, ¿qué se hace? Esas propuestas básicamente adelantan reglas de juego de convergencia, porque si se comparan con las del Banco de Previsión Social, lo que se va a notar es que efectivamente cuando tomamos como base los últimos 18 años, bueno, estamos yendo a lo que el Banco de Previsión Social tiene para sus afiliados, que es que se toman los 20 últimos años. Cuando decimos que hay que aumentar el aporte,
el aporte a la seguridad social de los trabajadores del Banco de Previsión Social, sumado el patronal y el personal, es de 22,5%, mientras que el de la Caja de Profesionales es 16%. ¿Por qué? Porque no hay patrón. Es decir, en realidad la persona que aporta a la Caja de Profesionales es un profesional independiente que debería, como las unipersonales, aportar de pronto. Bueno, no digo que vayamos a ese nivel, pero se está planteando un incremento del aporte de los activos gradual, cuidadoso, porque obviamente lo que hay que tener cuidado es que los cambios no generen un efecto contradictorio con el objetivo, que es que haya un número de afiliados que resuelvan retirarse. No es el objetivo es que vayan incorporando un incremento gradual que es parte del planteo. Entonces, lo que hay allí es un planteo razonable, de decir, bueno, vamos a transitar un cambio que permita ir hacia una lógica, y las tasas de reemplazo es lo mismo, es decir, el valor que corresponde a la jubilación que le toca a la persona que pasa de activo a pasivo, tenga tasas de reemplazo similares al régimen general. Bueno, usted sabe que sí, yo sé, hay discusión, ¿no? Usted sabe que siempre esto muy controvertido. Algunos afiliados a la Caja de Profesionales cuestionan estas soluciones, denuncian que se está intentando rebajar sus pasividades cuando el directorio está omiso en otras medidas. Por ejemplo, ubicar a los profesionales, muchos que declaran no ejercicio, pero sí ejercen y por lo tanto evaden sus obligaciones. Bueno, eso sin duda que es una tarea pendiente, y que en realidad es una tarea que tiene que tomar y asumir la propia Caja de Profesionales, es decir, cómo detecta y cómo determina. No es fácil, porque la persona que pueda estar ejerciendo de manera independiente, muchas veces eso no surge depende de en qué condiciones lo haga. Me parece que ahí hay una tarea. También hay otra tarea que tiene que ver con generar las condiciones para la reincorporación de personas que han declarado no ejercicio por una razón de que no tienen capacidad contributiva, es decir, que no pueden pagar. Bueno, en ese sentido también la idea es que haya un tránsito en categorías más parsimonioso, es decir, más lento, con saltos menos pronunciados, porque ese es uno de los problemas que tiene la Caja de Profesionales. La escalera de honorarios fictos, cada 3 años hay un salto, y los saltos a veces pueden ser muy importantes y muy desproporcionados con respecto a la evolución de la mejora de ingresos que un profesional efectivamente obtiene, ¿no? Uno de los puntos que yo mencioné, incluidos en el borrador, el anteproyecto de la propia Caja, es la tasa de contribución pecuniaria, esta de 7% en promedio. Va a tener escollos en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, Cabildo Abierto ya dijo, la considera un impuesto a las jubilaciones, etcétera, ¿no? Sí, a ver, esto tiene antecedentes. Está el antecedente de la caja bancaria, justamente, que en la reforma anterior incorporó una contribución de parte de los pasivos. Tiene relación con una idea que de alguna manera es la que está en torno a este debate, que es la idea de que todos los actores, los colectivos involucrados tengan que aportar algo a la salida, es decir, que tengan que contribuir a encontrar un punto de equilibrio, y por ahí es el planteo. Bueno, veremos en su momento. Obviamente esto es una etapa de negociación entre el directorio de la Caja y el Poder Ejecutivo, pero hay una segunda etapa, que es que cuando eso termine de redondear, si estamos muy cerca de que ocurra, va a haber un diálogo político. Yo creo que nosotros desde el Poder Ejecutivo tenemos que informar debidamente a los partidos políticos, a todos, la coalición por supuesto, pero también al Frente Amplio, informar los contenidos y las razones por las que se llega a un proyecto de estas características, que primero tiene que ser aprobado formalmente por el Poder Ejecutivo, que todavía no lo está. Estas son cosas públicas porque son parte del anteproyecto que presentó la Caja de Profesionales. Quiero hacer un reconocimiento de que el directorio de la Caja de Profesionales está actuando con mucho coraje, porque uno de los problemas que teníamos era que todos, como son electos, todos se deben
a los colectivos que los votan. Y eso genera una dificultad para resolver el problema. Generaba que hay que poner la cara para decir cosas que no son lindas. Por ejemplo, que hay que aumentar la contribución, etcétera. Y este directorio, la verdad, yo debo reconocer que han tenido un coraje muy grande, hablando además con los gremios también, porque ellos tienen diálogo con los gremios profesionales, y obviamente ruidos tiene que haber, yo entiendo, es lógico, porque la gente sufre algún tipo de afectación, pero hay que mirar lejos y tratar de darse cuenta de que en definitiva lo que estamos buscando es salvar el instrumento y convertirlo en un instrumento viable. Pero falta una pregunta para cerrar este capítulo sobre la caja de profesionales. El Estado, y todos bueno, nosotros, ¿hay que poner? Probablemente haya algún tipo, ahí sí yo prefiero mantener, porque estas cosas están en pleno proceso de negociación, el Estado está participando y obviamente está buscando fórmulas que le permitan ayudar a la viabilidad. Y en ese sentido, las fórmulas tienen que tener el cuidado de ser conscientes de que esta es una solución para un colectivo específico, igual que el caso de la bancaria, y que por lo tanto el aporte que el Estado tiene que hacer debe estar resguardado debidamente en una proporcionalidad razonable. Pero va a haber que poner algún tipo de aporte, de apoyo, ya sea por la vía de crédito o por la vía de aporte de diversa naturaleza. Algo tiene que haber. Enseguida miramos el otro caso, el de la caja bancaria. Hace un par de meses el gobierno logró que se aprobara en el Parlamento la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la discusión no se agotó ahí. Ahora se abren dos frentes más con los proyectos de ley que prepara el Poder Ejecutivo para salvar a la caja bancaria y a la caja de profesionales universitarios. Dos instituciones que pasan por crisis graves o muy graves. Estamos conversando al respecto esta mañana con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Nos deteníamos recién, ministro, en la caja de profesionales. Vayamos ahora a la caja bancaria. Primero, de nuevo, una definición básica: ¿a quiénes abarca? Bueno, básicamente a todos los empleados bancarios y de instituciones financieras. Se ha ido ampliando el universo. Banca privada y banca estatal. Exacto. Pero además otras empresas, ¿no? Exacto. En las últimas modificaciones que hubo, en las últimas reformas, se incorporaron los trabajadores de las casas de crédito, de instituciones de crédito en general. También transportadoras de caudales. Exacto. Total de cotizantes, 17.824. Total de pasivos, 19.591. Efectivamente, ahí están un poco los números, ¿no? Y eso prueba esa propia proporción entre activos y pasivos, muestra las dificultades básicas que tiene la caja, ¿no? En este caso se está negociando con el sindicato AEBU y con la Asociación de Bancos Privados. Con un agravante que por los cambios que hubo en la composición de los aportes, los nuevos aportantes refieren a rangos de sueldos bastante más bajos y a su vez los pasivos que tiene la caja bancaria son lo contrario, es decir, es en general gente que ha tenido niveles de ingresos más altos y por lo tanto las prestaciones jubilatorias son también más altas. Eso agrava el problema de la desproporción entre los ingresos y los egresos de la caja. Es cierto que eso, con el transcurrir del tiempo, bastante más adelante, cuando empiecen a jubilarse las personas que pertenecen a colectivos de menores ingresos, se va a corregir. Pero el problema es que para llegar a la otra orilla, en el medio, te ahogás. Entonces, por eso estamos. Yo decía, en este caso se está negociando con el sindicato AEBU y por otro lado con la Asociación de Bancos Privados. Y bueno, y de un lado y del otro hay diagnósticos diferentes, ¿no? En una comunicación a sus afiliados en febrero, AEBU admitía que el déficit de la caja bancaria había llegado a una situación extrema. Decía, debido al incremento del presupuesto de pasividades, retraso cambiario, rentabilidad negativa de inversiones. Usted sostuvo en aquel momento que el comunicado era la confesión concreta del problema de la caja bancaria. ¿Ese es el resumen? Es que ahí tuvimos
uno puede hacer un diagnóstico más amplio, puede haber otros problemas, creo que también hay un tema que tiene que ver con el tipo de, la magnitud de las prestaciones y las reglas de juego, otra vez, los parámetros que la caja bancaria tiene para establecer los beneficios de sus afiliados en la etapa de retiro, y cómo se calculan los saberes jubilatorios a la hora del retiro. Eso sin duda que también está pesando, y otra vez la idea es, esa idea de convergencia de parámetros debe tener una velocidad mayor para poder atender la situación que se está viviendo. Después AEBU agregó otras causas a su diagnóstico: el tipo de cambio, la pandemia, que derivó en la pérdida de más de 2.300 puestos de trabajo, el hecho de que el Poder Ejecutivo decidió no reponer las vacantes en la banca pública, por ejemplo, ¿no? Sí, todas esas cosas son elementos, yo diría, accesorios. Otro, el problema, la gente se jubila más rápidamente y más joven, decía Fernando Gambera. Eso yo no digo, a ver, yo no voy a discutir con Gambera, que capaz que tiene los datos estadísticos que prueban eso que afirma. La tendencia en el mundo y también en el país es que la gente posterga su jubilación. Ahora, si hay sensación de que puede haber riesgo de que las reglas de juego se mantengan, eso puede acelerar procesos de jubilación que estamos evitando de que ocurran, ¿no? La Asociación de Bancos Privados va por otro lado, maneja otras causas: un régimen de reparto con más pasivos que activos, con pasividades muy por encima del promedio, de hecho son las más altas de todo el sistema jubilatorio, sumado a la elevada y creciente expectativa de vida de nuestro colectivo. Eso hace insostenible a también la caja, dice la Asociación de Bancos Privados. Lo que yo rechazo claramente de todos estos planteos, particularmente, es lo que se pretende aludir que estos últimos 3 años son los que explican la crisis. No es cierto eso. No resiste el más mínimo análisis estadístico y de los números. Es decir, estas cosas no ocurren en 2 años porque hubo pandemia, entonces se retiraron algunos, o porque no hubo reposición de vacantes. El desequilibrio es tal que realmente tiene problemas estructurales, que son los que estamos atendiendo, y creo que las partes lo saben. ¿Cuánto pesa la penetración de la tecnología en los bancos, que sustituye el personal y por lo tanto la base de aportantes? Es que hay una tendencia a la reducción de ese personal bancario, por eso digo que la estructura de trabajadores de la caja bancaria ha cambiado por la incorporación de otros colectivos de trabajadores de otras características que no son el clásico empleado bancario, y a su vez los bancos están incorporando tecnología que supone que cuando hay, no me refiero al sector público, me refiero al sector privado, no reposición de puestos de trabajo, es porque hay un componente que tiene que ver con que las mismas tareas se pueden realizar con menos personas. Ese es un tema estructural, pero bueno, es parte del problema, ¿no? Digamos, no se puede convertir en... Eso es una acusación que hay que cambiar. No se puede cambiar. En realidad lo que hay que hacer es ver cómo ajustamos las reglas de juego a la nueva realidad. Y en eso estamos. Es complejo. Entre las alternativas que maneja el Poder Ejecutivo aparece un aumento inmediato de la edad mínima para jubilarse, de 60 a 65 años. Ajustes yo paramétricos que según el gremio harían bajar hasta en un 20% de las nuevas jubilaciones. Por otro lado, también se ha planteado aumentar la tasa de prestación complementaria patronal que pagan los bancos desde la reforma del 2008, llevándola al máximo previsto en aquella ley, algo que los bancos privados rechazan porque dicen que aumentaría el costo del crédito. Bueno, todas esas posibles medidas no están definidas todavía. Acá hay una negociación que, a diferencia de la Caja de Profesionales, no tiene un texto base como el que recién analizábamos, que fue el que presentó el directorio de la Caja al Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado. Acá, como fue mucho más reciente el reconocimiento de esa situación, la mesa de trabajo empezó a funcionar en enero de este año y va avanzando. Pero todavía no hemos cerrado, y yo no puedo adelantar los contenidos. Sí puedo decir que genéricamente la lógica es la misma que en la Caja de Profesionales en cuanto a que hay que adelantar la conversión paramétrica
convergente hacia las características del régimen común. Y de nuevo la pregunta que le hacía con respecto a la caja de profesionales. ¿El Estado va a tener que poner? ¿La sociedad uruguaya en su conjunto va a tener que poner? Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para evitar que el impacto de una solución que hay que encontrar recaiga sobre el conjunto de los ciudadanos. Eso nos parece que no es lo mejor. También es cierto que de pronto el Estado tiene que ayudar a que ese camino se transite, lo cual no necesariamente significa agravar la situación, la vida de las personas, ¿no? De fondo hay una discusión sobre la existencia de este tipo de cajas, ¿no? Si está bien que existan colectivos que se generan sus propios sistemas de jubilaciones separados del resto y muchas veces además incluyendo inequidades internas. Es verdad. ¿Cómo se posiciona usted en ese debate? En la posición que asumimos para el proyecto general, que es la idea. Rodolfo Saldain decía una frase que yo uso siempre cada vez que tengo que presentar la reforma. En el Uruguay, cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale distinto según en qué caja lo ponga. Y eso no es correcto, ni está bien, ni es justo. Entonces, por eso la ley que se aprobó en el Parlamento establece una regla de convergencia, de todas. Hablamos de dos de las paraestatales, pero hay que incorporar también a los servicios de retiro policial y militar, convergiendo hacia las reglas de juego que tiene el subsistema mayor, que es el Banco de Previsión Social. ¿Eso se puede hacer de golpe? No. Se hace en un proceso. Ese proceso se hace más urgente en dos casos: caja profesionales y caja bancaria, que lo tenemos que hacer más rápido porque si no, no llegan a la convergencia. Pero la idea es que en un plazo de 20 años tengamos reglas de juego lo más parecidas posibles para todos los uruguayos, sobre la base de mantener las instituciones, los 6 efectores, que son las 3 paraestatales, los 2 servicios de retiro y el Banco de Previsión Social, sin fusionar la institucionalidad, sí construir reglas muy parecidas, lo más parecidas posibles a las reglas generales, para que sea un régimen mucho más justo. Por eso yo siempre digo, esta reforma de la Seguridad Social es una reforma que promueve la equidad porque vamos a una convergencia de subsistemas hacia un régimen común, la equidad porque construimos el complemento solidario para levantar las jubilaciones más bajas, y la equidad porque un trabajador que se jubila pueda tener el derecho de seguir trabajando y aportando a la seguridad social. Pero en el corto plazo y a raíz de la situación por la que pasan estas dos cajas, se va a dar la situación de que dos grupos de trabajadores que decidieron crear sus propias instituciones, con características en algunos casos privilegiadas, etcétera, llega un momento en que le demandan a toda la sociedad que aparezcan recursos para sostener y salvar las cajas. El grueso de esta situación viene del lado del propio colectivo. El propio colectivo es el que va a tener que cambiar su regla de juego en cuanto a cuántos años se toman en consideración para calcular la jubilación, cuántos años hay que estar aportando para jubilarse, a qué edad se podrán jubilar. Todo eso son las cargas que recaen sobre los propios colectivos, que también, por supuesto, muchos de ellos se quejarán, pero lo que estamos tratando es esa difícil tarea de construir una salida de equidad, que no es fácil para nada, y que muchos pueden decir, sí, pero conmigo es injusto por esto o por aquello. Todo el mundo tiene la sensación de que lo que se aporta para la jubilación después no se obtiene, y en realidad no se obtiene cuando la gente se jubila, pero en la realidad de los hechos el aporte jubilatorio está muy lejos de ser suficiente para pagar las jubilaciones posteriores, de todos. Y por eso el Estado pone una parte de su PBI desde hace muchos años para sostener el sistema de jubilaciones, ¿no? Y eso abarca el BPS, donde están la gran mayoría de los uruguayos, pero el Estado uruguayo banca. Lo que usted dice es que si ahora hay que poner, si toda la sociedad llega a tener que poner
para salvar la caja bancaria o para salvar la caja de profesionales, en el fondo estará ocurriendo lo que ocurre con el sistema en general. Y el sistema en general es deficitario. El sistema general es deficitario y el Estado, toda la sociedad tiene que poner también. Sí, y no hay país del mundo que no tenga del mundo con las características demográficas que tiene Uruguay, que no sea deficitario. Es imposible con una demografía que indica que cada vez vivimos más, cada vez nace menos gente, y además tenemos una cobertura y una universalidad espectacular. O sea, hay un dato que hay que tomar en consideración. Entre los mayores de 65 años, la tasa de pobreza es del 2%. Y eso es gracias al sistema de seguridad social que tenemos. Claro, la contrapartida es, entre los niños, la pobreza es del 17%. Por eso, otro de los grandes efectos que tiene esta reforma es que frena el proceso de crecimiento del déficit y permite pensar en el futuro en destinar cada vez más recursos a atender otras prioridades, como por ejemplo es la pobreza infantil. Doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, un gusto grande. Lo dejamos irse, ¿no? ¿Tiene que inaugurar una actividad ahora? Sí. Ya mismo acá al lado. Mismo, sí. Bueno, hasta la próxima. Un gusto.